Bien, chicos, buen día con todos. Estamos en el tema de funciones trigonométricas inversas. Ya ese es nuestro tema. Vamos a empezar. Bien, ¿qué tenemos ahí? Bien, chicos, objetivos del tema. Un momentito, por favor. Bien, chicos, ahora sí. ¿Ya? Objetivos, aprender a determinar la inversa de una función ya dada, así como determinar el dominio y el rango de dichas inversas. Reconocer las gráficas de las funciones trigonométricas inversas y elaborar la de otras. Introducción. Bueno, a ver, rápidamente, no sé, para entender de qué se trata este tema. Cuando partimos de la igualdad m igual a seno de q, donde q es un ángulo, al darle valores a q, se determina correspondientemente valores para m. Este dice p, ¿no? No es p, es pi, ¿ya? Pi sextos, o sea, seno de pi sextos. Pi es 180, 180 entre 6 son 30 grados hexagesimales, seno de 30, un medio, ¿no? Si es pi tercios, estamos hablando de 60 grados, raíz de 3 sobre 2, ahí no se ve muy bien, no se ve muy bien. A ver, ¿qué ha pasado ahí? Aquí es raíz de 3 sobre 2, pi cuartos, raíz de 2. Bueno, vamos a borrar esto, ¿ya? Recuerda que es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Si es pi medios, 90 grados, seno de 90 es 1, ¿no? Claro. ¿No? Y si es 0, 0, ¿no? Seno de 0 grados es 0. Y en fin, ¿no? Podríamos agregar muchos otros valores ahí, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede si nosotros, miren, bueno, hay más casos, ¿no? Ahí está, allá, mira. Pero ¿qué sucede, no? Si nosotros hablamos de, mira, aquí un ratito, por favor. Y pondríamos continuar, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ahora le damos valores a m? O sea, al revés, ¿no? Y determinamos el correspondiente ángulo. O sea, si m es un medio, ¿no? ¿Cuánto vale q? Bueno, pi sextos. Si m es raíz de 2 sobre 2, pi cuartos. Si m es raíz de 3 sobre 2, pi tercios. Si m es 1, pi medios. Y así sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué pasaría, no? Si nuestro ángulo aquí fuera, por ejemplo, o nuestro valor de m sería un tercio. ¿Qué ángulo le tocaría? Si fuera un quinto, ¿qué ángulo sería acá? Aquí se podría utilizar la calculadora, claro, ¿no? Se podría usar la calculadora para encontrar el valor del correspondiente ángulo, ¿no? Que genera este seno. Y así, ¿no? Seno de Q es igual a un tercio. Q es un ángulo cuyo seno vale un tercio. Seno de Q es un quinto. Q es un ángulo cuyo seno es un quinto. Pero este despeje en fórmula textual es muy extenso, motivo por el cual los matemáticos sugirieron una notación especial. Claro, en vez de llamar Q es un ángulo cuyo seno vale un quinto, en lugar de escribir eso, escribieron o le dieron esta expresión. Si seno de Q es igual a un tercio, entonces Q es igual al arco seno, o sea, el arco cuyo seno es un tercio. Q es el arco cuyo seno es un tercio, ¿no? De manera sencilla acá. ¿Ya? Sin hacernos mucho problema, nada más. Q es el arco cuyo seno es un tercio. Y para un quinto, Q es el arco cuyo seno es un quinto y de manera análoga, ¿no? Si coseno de Q es un sexto, Q es igual al arco cuyo coseno es un sexto. Y en fin, ¿no? También decimos Q es igual al arco, mira, si nosotros tenemos que Q es el arco cuyo coseno es un séptimo, entonces el coseno de Q es un séptimo, por si acaso. Si A es igual al arco cuyo coseno es un cuarto, entonces el coseno de A es un cuarto. Y así podemos ir avanzando, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Seguimos. Muy bien. Estudiemos la inversa de una función. Dada una función f, su inversa sería f con un menos 1 arribita. F a la menos 1. ¿Ya? Por si acaso. Es aquella que se obtiene al invertir el orden de las componentes de los pares ordenados que la conforman. Pero no toda función verifica que al invertir el orden de sus componentes genera otra función. ¿Ya? Muchas veces es una relación. Esto implica que una función para que posea inversa debe verificar algún tipo de propiedad o característica. Por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo esta función R1, ¿no?
Vamos a ampliarlo para que lo veas mejor. Ya, mira aquí. Ya está, mira. Si yo tengo esta función, R1, de componentes 3,2, 4,5, 1,0 y menos 1,7, ¿ya? Si yo tengo eso. Entonces, si yo elaboro su inversa, ¿no? Si yo elaboro su inversa, ¿qué significa? Que este 3,2 se invierte. ¿No? Se cambian de lugar. En vez de 3,2, 2,3. 4,5, 5,4. 1,0, 0,1. Menos 1,7, 7, menos 1. Si te das cuenta, esto también es una función, ¿no? Mira, 2, mira las primeras componentes. 2, 5, 0, 7. Todas son diferentes entre sí. Cumple, ¿no? Cumple la condición de que sea una función. No sé si se acuerdan la definición de función, ¿no? La definición de función, ¿te acuerdas? A cada elemento de la primera componente le corresponde un único elemento de la segunda. O sea, no hay dos pares ordenados que tengan una primera misma, o sea, una primera componente que posean dos elementos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, chicos. Por ejemplo, acá, miren esta función. 3,1, 5,4, 6,1, 2,2. ¿Por qué digo qué función? Mira, 3, 5, 6, 2. Todas son diferentes, ¿no? Muy bien. Pero si yo hago su inversa, 3, 1, 1, 3, 5, 4, 4, 5, 6, 1, 1, 6, 2, 2, 2, 2. Ya está. Pero si yo hago su inversa, date cuenta. Mira la primera componente. 1, 5, 1, 2. Mira, hay 1, 3 y 1, 6. Rompe eso la definición de la función. A cada a cada elemento no, a cada elemento de la primera componente le corresponde un único elemento. Pero mira, ve, a esta primera componente le corresponde el 3 y le corresponde el 6. No es función. O sea, significa que esta función no tiene inversa. No se puede efectuar, no se puede indicar la inversa. No se puede. ¿Ya, chicos? Por si acaso. Bien, un momentito. Bien, seguimos, chicos. Luego dice, la condición para que una función tenga inversa, o sea, de esos ejemplos básicos partimos, ¿no? La condición para que una función tenga inversa es que debe ser inyectiva. Y ahí tenemos esa palabrita inyectiva que hay que ir aprendiéndola. Es decir, debe ser una función donde cada elemento del rango es imagen de solo un elemento del dominio. Por ejemplo, esta función no es inyectiva. O sea, no solamente, miren, mira aquí, 3, 2, 4, menos 1. Todos son diferentes. Pero también yo tengo que verificar que las segundas componentes sean únicas también. Mira, 0, 3, 5, 3. Te das cuenta que se repite, ¿no? Se está repitiendo el 3 y el 3. Entonces, eso no es inyectivo. Recuerda que una función inyectiva debe ser una función donde cada elemento del rango es imagen de solo un elemento del dominio. Cada elemento del rango es solamente imagen de un elemento del dominio. Este 3 está unido al 2. No puede estar unido a otro elemento. ¿Sí? Por si acaso. Esa es una función inyectiva y por ahí tenemos justamente esa definición, ¿no? Muy importante de las funciones inyectivas. Por ejemplo, mira, menos 1, 2, 3, 1. Función 0, 4, 5, 1. Todos diferentes. Eso es una función inyectiva. A cada elemento de la segunda componente le corresponde un único elemento de su imagen, ¿no? Recuerda que gráficamente una función es inyectiva cuando toda recta horizontal corta su gráfica en un solo punto. Por ejemplo, esto es una función, pero no tiene inversa. Si no tiene inversa es porque no es inyectiva, ¿no? O sea, esta es una función, sí es una función, pero esta función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque bueno, acá hay un elemento, bueno, acá hay un punto, un valor, no sé, a ver, digamos el 3, ¿no? Pues este 3 está unido a esta abscisa que está aquí
¿no? Acá hay una abscisa, no sé, digamos que sea el -2, digamos. Y ese 3 también está unido a esta otra abscisa, digamos el 2, ¿no? Entonces no puede ser que una segunda componente tenga dos imágenes, el -2 y el 2, ¿no? Eso no es inyectiva, pero una manera práctica de entender esto es, si a una función yo le trazo una horizontal y la corto en 2 puntos o más, no es inyectiva. Sencillo. Sencillo, ¿eh? Esta función sí es inyectiva, ¿no? Yo puedo trazar un horizontal en cualquier parte y solamente la va a cortar en un solo punto. Sí es inyectiva. Esta, pues, de lejos no es inyectiva, ¿no? 1, 2, 3, 4 puntos de intersección. Cuando una función se define mediante una regla de correspondencia y esta es inyectiva, la determinación de su inversa es como se muestra en el ejemplo. Ya vamos a ver, qué situación tenemos. A ver. Si nosotros tenemos esta función f de x igual a 3x menos 2 y me dicen que esta función es inyectiva, entonces yo lo que voy a hacer es, o sea, la y la voy a cambiar por x, la x por la y. ¿Sí? Va a haber un cambio de variable. O sea, yo sé que y, ¿no? Y es igual a 3x menos 2, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es un cambio de variable. En vez de y, voy a reemplazar x. Y en vez de x, voy a reemplazar y. Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar. Voy a despejar. ¿Qué cosa voy a despejar? Mi ecuación. ¿Okay? Y es x más 2 sobre 3. ¿Qué significa eso? Observa, por favor. Vamos a la parte superior. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que significa es que la inversa de esa función sería x más 2 sobre 3. Esa es la inversa, ¿no? Una recta que puedes observar ahí. Y eso, pues obviamente, ¿no? Date cuenta al inicio cómo era, ¿no? En este ejercicio. La función era 3x menos 2. ¿Y cuál es su inversa? Aquí la tenemos. Su inversa es x más 2 sobre 3. Ya vimos cómo calcular su inversa. Pero si tuviéramos nosotros esta función, ¿no? Si tuviéramos la función y igual a raíz de x, hacemos el cambio de variable, pues, ¿no? Hacemos el cambio de variable normal y y es igual a f de x, ¿no? Esa es la función. Perdón, y es igual a raíz de x, ya de frente. Entonces lo único que hacemos es reemplazamos aquí, ¿no? Cambiamos. En vez de y escribo x, en vez de x, y. Elevo al cuadrado para eliminar la raíz y me quedaría así. Significa que la inversa de la función sería x al cuadrado. Bien, seguimos entonces. Ya está, ¿no? Bueno, esa sería su gráfica, ¿no? Ahora bien, cuando se determina la inversa de una función, ¿qué ocurre con el dominio y el rango de la inversa? Veamos el siguiente ejemplo. Miren aquí, miren esta función. 1, 2, primera, 1, 3, 4, 7, 2. Es una función. 2, 3, 5, 6, 1. Y es inyectiva también, ojo, ¿no? Es inyectiva porque, miren, 2, 3, 5, 6, 1. Todas las segundas componentes son diferentes. Es una función que es inyectiva. Su dominio, las primeras componentes, 1, 3, 4, 7, 2, su rango, ya está. Pero en el caso de una, o sea, el dominio de la inversa, si te das cuenta, sería este. Claro, o sea, que es 1, 2, 2, 1, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 4, 7, 6, 6, 7, 2, 1, 1, 2. El dominio, date cuenta, es el rango del otro, ¿no? El dominio de aquí es el rango y el rango de la inversa sería el dominio de la función original. Propiedad, dada la función inyectiva,
Si y es igual a f de x con su inversa y igual a f de x menos 1, se cumple que el dominio de la función es igual al rango. ¿Ya? Y el rango de la función es igual al dominio. Nada más, es todo. Ya chicos, no se olviden. Esa es una propiedad muy, muy importante. Dominio de una función es el rango de la inversa y el rango de la función es igual al dominio de la inversa. ¿Ya? Por si acaso. Seguimos. Ahora vamos a las funciones trigonométricas. Para determinar las inversas de las funciones trigonométricas tenemos que restringir su dominio. Tenemos que restringir su dominio sin alterar su rango a un intervalo donde sea inyectiva. Y en consecuencia posee inversa, como veremos en el siguiente análisis. Por ejemplo, mira, o sea, esta es la función seno, ¿no? La función seno no es inyectiva, para nada es inyectiva, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué dice eso? ¿No? Porque si yo trazo una horizontal, ¿no? Te das cuenta que yo la voy a cortar, bueno, solamente en ese tramo que se visualiza la corta en 1, 2, 3 puntos, ¿no? Pero esa es una función infinita, pues, ¿no? Su dominio es todos los reales, ¿no? Todos los reales, son infinitos puntos de intersección. Entonces, bueno, no es inyectiva. Pero como dice acá, ¿no? Dice ahí, tomamos como dominio restringido. Tenemos que tomar un dominio restringido. O sea, en un determinado tramo, ahí nomás yo voy a analizar a la función para que en ese tramo yo pueda encontrar su inversa. Bien, dice acá, mire, tenemos la función y igual a f de x igual a seno de x, tomamos como dominio restringido de menos pi medios a pi medios, o sea, desde aquí hasta aquí nomás tomo, ya que la función es netamente creciente en ese intervalo, ¿no? Aquí. En consecuencia, inyectiva y posee inversa. ¿Por qué es inyectiva? Porque yo puedo trazar un horizontal en cualquier lugar aquí y la va a intersectar en un solo punto. Muy bien, podemos continuar aquí. Luego, y igual a f de x, su dominio de la función sería de menos pi medios a pi medios y su rango sería de menos 1 a 1. Dominio son los valores admisibles en el eje x y su rango sus valores admisibles en el eje y. No te olvides de eso. Para hallar su inversa, ¿cómo hacemos? Y igual a seno de x, ¿no? O sea, ahí tenemos que hacer un cambio de variable, ¿no? Y igual a seno de x y hacemos el cambio de variable ahí nosotros. O sea que x es igual a seno de y. O sea que y es el arco cuyo seno es x, ¿no? Y es igual a f de la menos 1. O sea, la inversa es esta. Muy bien. Entonces, yo digo, ¿no? Si esta es la función, ¿cuál es el dominio de esta función? El dominio de esta función es el rango del otro, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Te acuerdas la propiedad? El dominio de la inversa es el rango de la función original. Y el rango de la inversa es el dominio de la función, solamente que aquí está movido, chicos. ¿Ah? El dominio es de menos pi medios a pi medios, coma, pi medios. Y acá cierro el corchete. Así. Ya no nos olvidemos de esto. Muy bien. Y su gráfica sería así, ¿no? Mira, esta es la función, mira su dominio, el dominio de la inversa es el rango de la otra, y el rango de la inversa es el dominio del otro, ¿no? Como puedes observar ahí en la figura. Bien. Algunos ejemplitos por ahí. Algunos ejemplitos por ahí. Dice, es importante entender lo del dominio y el rango de la inversa, por ejemplo, ¿no? Miren esta función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es la función? Esa es la función. Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a armar ¿no? la función de esta manera, ¿no? O sea, si y es el arco cuyo seno es 2x menos 1, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces el seno de y es esto. ¿Sí?
Y si yo quiero hallar el dominio de esta función, tengo que hallar el rango de esta, bueno. Y yo sé que el seno está entre -1 y 1. El seno está entre -1 y 1. Y lo escribo, ¿no? Pero el seno de y es 2x menos 1. Ah, ya, 2x menos 1 debe estar entre -1 y 1. Y bien sabes qué debo hacer, ¿no? Sumar 1, luego dividir entre 2. Ahí lo tenemos. ¿Qué es esto? Son los valores de x, ¿no? Ya está. Entonces significa que ese sería su dominio. Bueno, ese sería su dominio. El dominio de la función son los valores que están entre 0 y 1. Ese sería el dominio del arco cuyo seno es 2x menos 1. De esa manera se calcula, chicos, el dominio de una función. Y eso lo podemos aplicar para el seno, para el coseno. También lo tenemos por aquí. El coseno inverso o arco coseno. Exactamente igual. Mira, esta es la línea coseno. Solamente lo estoy trabajando en estos valores, de 0 a pi, como puedes observar, ¿no? De 0 a pi lo estoy restringiendo para poder obtener la inversa de la función. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿no? Y es igual a f de x igual a coseno de x. Su dominio de 0 a pi, ahí está su dominio, su rango de -1 a 1. Si yo armo la inversa, y es igual al arco cuyo coseno es x, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple? Que el dominio de esta inversa es el rango justamente, ¿no? Y el rango es el dominio, ¿no? Y el rango es el dominio. Ya está. Eso es todo. Muy bien, chicos. Por ahí un ejemplito. Miren aquí. Señala el dominio de esta función. Bueno, eso se ha movido, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar el dominio, primero reconstruyo mi función. Aquí está. Y esto debe estar entre -1 y 1, ¿no? Y ahí está. Lo podemos observar. Que es un proceso ya repetitivo al ejercicio anterior, ¿no? También tenemos la función tangente, ¿no? Es más, aquí en este capítulo se está estudiando la función seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Todas. La función tangente inverso o arco tangente, ¿no? Tenemos la función y igual a f de x igual a tangente de x, ¿no? Y ahí está, ¿no? La restricción, ¿no? Para todo x que pertenece a los reales, excepto los 2n más 1 por pi medios, donde n pertenece a los enteros. Acá hay unos simbolitos, ¿no? Acá hay una, bueno, acá hay una llave aquí, ¿no? Ahí está. X pertenece, ¿no? X pertenece a los reales, ¿no? Ahí está. Acá no. Así de esta manera, ¿no? Y X pertenece a los reales, diferentes de los 2n más 1 por pi medios. Ahora, nosotros vamos a tomar el intervalo restringido solamente de pi medios a pi medios. ¿Por qué? Ya está. Donde la función es netamente creciente en consecuencias inyectiva y pose inversa. Ya está. O sea, miren un momentito, por favor. Ahí está. Este es el análisis que se está tomando solamente, ¿no? Ahí está. El dominio solamente se está tomando de menos pi medios a pi medios, ¿no? ¿Por qué? Porque en este intervalo es inyectiva, ¿no? Pues yo puedo trazar una horizontal, no hay problema, ¿no? Pero si yo no lo restringo, continuaría esto y ahí lo intersectaría en 2 puntos y eso ya no es inyectiva, ¿no? Por eso es que solamente lo restringen a esos dos. Nada más. ¿Sí? Seguimos. Su gráfica sería la mostrada, ¿no? Bueno, esa sería la gráfica de la inversa. Y ahí está siempre, ¿no? Por ejemplo, de esta función, su dominio es de menos pi medios a pi medios. Su rango serían todos los reales. Cualquier valor puede asumir en este caso. ¿Listo? Y en este caso, el dominio de la función se cruza acá, pues, ¿no? El dominio de la inversa es el rango de la otra y el rango de la otra es el dominio, ¿no? Y el rango de la inversa, perdón, es el dominio del otro. Ejemplo básico, ¿no? El arco cuya tangente es raíz de 3. ¿Cuál es ese arco? Pi tercios. Pi tercios. Recuerda que pi es 180 entre 3, 60. Claro, tangente de 60 es raíz de 3, ¿no? Podemos verlo ahí.
Muy bien, chicos, ya en fin. Muy bien, chicos, entonces ya con esto vamos a dar pues por terminado la clase del día de hoy. Recuerden que hoy hemos estudiado las funciones inversas, ¿no? Hemos estudiado también lo que es una función inyectiva, cuándo es inyectiva, ¿no? Eso es, chicos, con eso, bueno, vamos a dar por terminada, chicos, la clase de hoy.